Vamos a saludar a la doctora Laura Lucía Peña. Ella es neuróloga y neurofisióloga en nervios periférico y músculo. Trabaja en Cartagena en el Hospital Serena del Mar y en práctica privada. Hoy es el Día Mundial de la Amiloidosis y por eso la tenemos con nosotros. Doctora Laura, muy buenas tardes. Bueno, se cayó la señal para que los oyentes sepan, se cayó la señal de la doctora Laura. Mientras la conectamos, yo les decía hoy que la amiloidosis es una enfermedad que se produce cuando una proteína llamada amiloide se acumula en los órganos. Esta acumulación afecta a diferentes órganos. ¿Doctora Laura? Sí, buenas tardes. Hola, doctora Laura, es que se cayó la señal. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida al programa. Excelente, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, doctora Laura, cuéntenos qué es esto de la amiloidosis, porque hoy que se celebra el Día Mundial, hay personas que no conocen esta condición. Claro que sí. Bueno, la amiloidosis es una enfermedad que es poco frecuente y que se produce porque proteínas en el cuerpo que producimos todos se conforman, tienen una conformación anormal, y esa conformación anormal hace que se acumulen en diferentes órganos y tejidos, produciendo muchos síntomas. Primero, por un efecto tóxico de esa proteína que se acumula, en este caso el amiloide, y segundo, porque también hay un efecto en el que ocupa espacio en dicho órgano y ese órgano se crece y deja de funcionar. Doctora Laura, ¿cómo hace uno para saber que tiene esta condición? Porque es que, mire, estamos llamando a una neuróloga, una neurofisióloga, entonces uno diría, oiga, pero si esto es de proteínas, ¿no sería otro tipo de médico el que lo maneje? Explíquenos un poquito, primero que todo, por qué tiene que ser un neurólogo el que lo trate, y segundo, ¿cómo identificamos que tenemos esta condición? De acuerdo. Bueno, existen muchos tipos de amiloidosis. Hay amiloidosis que son adquiridas y hay amiloidosis que son genéticas, es decir, el individuo nace con una mutación que lo predispone para tener la enfermedad. Entonces, hay muchos tipos de amiloidosis y tienen en común esta enfermedad que produce síntomas, afecta muchos órganos, entonces produce muchos síntomas. Los síntomas son inespecíficos, pero dependiendo del tipo de amiloidosis va a afectar más un órgano que el otro. La amiloidosis más frecuente, que es la amiloidosis de cadenas livianas, ocurre generalmente en personas mayores de 65 años y los órganos que más compromete son el riñón, el hígado y el corazón. Pero también puede afectar los nervios, porque así como esa amiloide se acumula en el corazón, el riñón, el hígado, también se acumula en los nervios periféricos y puede dar algo que se llama una neuropatía. Amiloidosis que puede ser genética y puede ser adquirida, que se llama amiloidosis hereditaria por trastirretina. Y esta amiloidosis al principio afecta preferencialmente los nervios periféricos, que son esas estructuras que salen de la médula, que llevan información sensitiva a todo el cuerpo y permiten el movimiento de los músculos, pero que también controlan funciones vitales como el movimiento de la contracción del músculo liso, del estómago, del intestino, el control de la presión arterial y la frecuencia cardíaca con los cambios de posición, la producción de saliva, la producción de lágrimas, eso se llaman síntomas autonómicos. Entonces este tipo de amiloidosis en específico afecta predominantemente los nervios y produce síntomas autonómicos como pérdida de peso, la persona se llena con poca comida, porque claro, el estómago no se contrae bien y se queda ahí la comida, produce diarrea que alterna con estreñimiento, produce también alteraciones en la sudoración, alteración en la producción de lágrimas, alteración en la producción de saliva, mareo cuando se paran de la silla de la cama, desmayos, y esos síntomas, en ese sentido, son síntomas por el compromiso de esos nervios autonómicos, y esos tipos de pacientes terminan siendo manejados al principio por el neurólogo, pero cuando la enfermedad avanza también compromete el corazón, entonces empiezan a tener problemas para respirar, a lo que conocemos como disnea, fatiga, se le hinchan las piernas. Al final estas enfermedades requieren un manejo por muchos especialistas porque se comprometen precisamente varios órganos, particularmente este tipo de amiloidosis, que es la amiloidosis hereditaria por trastirretina, como compromete los nervios. Al principio lo sospecha es un neurólogo, pero yo pienso que aquí la clave o lo importante es que si un paciente tiene estos síntomas inespecíficos como pérdida de peso, cambios en la sudoración, disnea, fatiga, ahogo, siempre debe consultar a un médico internista o un médico general para
abordar a este paciente, tomarle los signos vitales, indagar otros síntomas más específicos y poder dar con el diagnóstico. Doctora, ¿qué tipo de examen se utiliza para llegar al diagnóstico? Después de que uno ya tiene, pues haga de cuenta el síntoma de que se siente mareado, de que tiene desmayo, de que tiene síncopes, de cualquier tipo de lo que usted nos está explicando. ¿Hay como un examen de sangre, un examen de signos vitales, un Holter? Sí, la respuesta es todo es importante. Cuando se afectan estos nervios autonómicos, lo más importante es que un médico lo vea y le interrogue los síntomas autonómicos que acabo de explicar, porque si ya el paciente tiene síntomas autonómicos de entrada, hay que pedir una prueba que es genética, la que hace secuenciación del gen que se muta, y esa prueba da el resultado. De todas formas, ahora esta prueba genética lo que dice es si tiene o no la enfermedad genética, pero por supuesto hay que mirar la función del riñón con exámenes de función renal, como creatinina, microalbuminuria. Primero se pide una creatinina y un BUN y uno va avanzando. Para la disnea y evaluar el corazón, uno empieza con un electrocardiograma y algo que se llama un péptido pro-BNP, que es para mirar la función cardíaca cómo está, es decir, a los pacientes se le empiezan a pedir unos estudios básicos, iniciales, y dependiendo de cómo salen esos estudios, se van pidiendo otros exámenes más detallados, precisamente para ver cómo están funcionando todos esos órganos. En el caso de la amiloidosis hereditaria, cuando el paciente de entrada vemos que tiene esos síntomas autonómicos, se pide la prueba porque son pocas las enfermedades que pueden producir neuropatía autonómica, son muy pocas realmente en medicina, entonces es algo muy diciente o que a uno lo debe hacer sospechar sobre este tipo de enfermedad. Sobre la otra enfermedad que es la de cadenas livianas, la amiloidosis, que es la más frecuente, que se da más en personas de 65 años y no es hereditaria, también se hace un screening, empezando por estudios básicos de corazón, de función renal, y también se pide estudios específicamente para mirar los nervios periféricos, que son estudios hechos por neurofisiólogos o fisiatras. Doctora Laura, nos pregunta Alfonso desde WhatsApp. ¿Existe alguna cura para la amiloidosis? Existe tratamiento, pero no existe cura. Desafortunadamente no existe cura, pero sí existe tratamiento y el tratamiento cuando se inicia temprano puede evitar que siga progresando la enfermedad, que siga afectando y acumulándose en otros órganos y por supuesto disminuye el riesgo de mortalidad, porque el problema de la amiloidosis es que si uno no la trata, se sigue acumulando esa amiloide masivamente en todos los órganos y al final produce la muerte. Unos tipos de amiloidosis llevan más rápido a la muerte que otros, pero ese es el destino, digamos que final o la historia natural de la enfermedad, si no se trata. Bueno, estamos hablando de la amiloidosis en el Día Mundial con la doctora Laura Lucía Peña, neuróloga del Hospital Serena del Mar en Cartagena. Ya regresamos con más información en Salud y Algo Más. Esto es Salud y Algo Más. Estamos hablando del Día Mundial de la Amiloidosis. Doctora Laura Peña, la pregunta, ¿se puede de alguna manera evitar esta condición o definitivamente no hay manera? No hay manera, desafortunadamente no hay manera de evitarla. Sí, aquí lo clave es, ante la presencia de síntomas, consultar de forma temprana. Pero no se puede evitar. Doctora, a nivel de alimentación, por ejemplo, ¿habría alguna manera que estas personas que tengan la condición, al menos la condición de vida o su estadio de vida sea más placentero durante el tiempo que la tienen? Cuando tienen la condición y los pacientes empiezan a tener falla renal o falla cardíaca, sí deben tener restringirse en algunos tipos de alimentos porque pueden desarrollar hipertensión arterial, entonces restringir un poco el consumo de sal, de grasas saturadas, para evitar que, digamos que siga progresando esta hipertensión arterial o disminuir riesgo cardiovascular, pero puntualmente en esa condición, en esa situación, en este tipo de pacientes, pero en el resto de manifestaciones no hay estudios que comprueben que tener cierto tipo de alimentación pueda evitar la progresión de la enfermedad. Hay una cosa importante que contar aquí, muy importante, y es que
La enfermedad de Alzheimer es un tipo de amiloidosis, pero una amiloidosis localizada, donde el péptido beta-amiloide se acumula en el cerebro. El resto de las amiloidosis son sistémicas, que son puntualmente las dos enfermedades que mencioné porque afectan muchos órganos. La enfermedad de Alzheimer sí se puede prevenir, que es en ese caso ese tipo de amiloidosis localizada, teniendo estilos de vida saludables y comiendo sano. Esa sería como la única excepción ahí de los otros tipos de amiloidosis. Doctora, tenemos a José en la línea. Muy buenas tardes, José. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, tengo dos preguntas en una. Usted dice que el origen de esa enfermedad es una cuestión de las proteínas. Entonces decían que el cuerpo produce las proteínas, pero entonces luego los alimentos, cuando uno compra el alimento no es el que contiene las proteínas. Es una pregunta. Y la otra es, entonces, ¿consumir proteínas en exceso es malo o qué tipo de proteínas en qué alimentos no se deben consumir y cuáles sí? Perfecto. Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante. Dependiendo del tipo de amiloidosis, se va a formar o se va a alterar la formación de esa proteína. En la amiloidosis de cadenas livianas, la proteína que se forma que se pliega normalmente es una cadena liviana de la inmunoglobulina, que son las células de defensa de la sangre. Eso lo producimos nosotros en la médula ósea y no tiene que ver con el tipo de alimentos que consumimos ni con las proteínas que consumimos, porque son proteínas que el cuerpo produce, ¿sí? Y en general, en todos los tipos de amiloidosis se afecta una proteína que producimos nosotros, pero no proteínas que comemos o ingerimos en nuestra alimentación. En la otra amiloidosis, este es otro tipo, la transtirretina, por ejemplo, se produce en el hígado y es una proteína que transporta hormonas tiroideas y vitamina A, sí, puntualmente, pero entonces es una proteína producida en el hígado. Entonces, en una se produce en el hígado, en otra en la médula ósea y no tiene relación con el tipo de comida que ingerimos, no cambia en nada que una persona tenga una dieta alta o baja en proteínas, porque es una condición que tiene que ver con las proteínas que nosotros producimos y hay una alteración en esta formación, ya puede ser genética o ya puede ser adquirida. Doctora Laura, nos pregunta Nora desde WhatsApp. ¿Cuál es el órgano más común involucrado en la amiloidosis? Bueno, depende del tipo de amiloidosis. En la amiloidosis de cadenas livianas, el órgano que más se afecta es el corazón y el riñón. Y en la amiloidosis hereditaria por transtirretina hay dos mutaciones que son las más frecuentes en el mundo. La más frecuente en el mundo, que es la mutación Val50-metionina, se afecta el nervio periférico al principio, pero luego se afecta en el corazón. Y la otro tipo de mutación se afecta al corazón. Entonces, como pueden ver, todas tienen en común que afectan con mucha frecuencia el corazón, pero hay otras que afectan de igual forma el riñón y hay otras que afectan los nervios periféricos al principio. Bueno, pues doctora Laura Peña, le quiero agradecer por haber estado en el programa. Díganos dónde la pueden seguir los oyentes que estén interesados en tener una cita con usted o conocer el contenido. Claro que sí, me pueden buscar por Doctoralia, aparezco como doctora Laura Lucía Peña por Instagram, DRA Laura Peña Neuro, me pueden encontrar.